necesario, pero vamos a ponerlo por las dudas. Quiero, dijera Pablito, hacer una aclaración. Esta es mi voz normal. Ayer fue una excepción. Ustedes entienden. Le damos gracias al Señor por darnos nuevamente la oportunidad de poder compartir con ustedes. Para nosotros es un precioso tiempo cada vez que nos invitan a venir aquí, que realmente es un privilegio y un honor que no merecemos de exponer la palabra de Dios. Me veo la obligación moral y de amor de agradecerles realmente por todo lo que han hecho por nuestros hijos, por Emanuel, por Natacha, en nombre de mío, de mi esposa, de mis hijos. No nos va a alcanzar el tiempo para poder agradecerles, pero no quería dejar de pasar la oportunidad de corazón de decirles muchísimas gracias. Gracias por los que trabajaron, los que no trabajaron, los que oraron, los que comieron. Gracias, realmente gracias. Gracias, muchas gracias. No sé por qué me trae agua, me dio un vaso por la luz. Pero realmente gracias. En el nombre del Señor le damos gracias y en el nombre de nuestra familia le damos gracias. Y antes de entrar al sermón de esta mañana, quiero pedirles un favorcito, dos favorcitos. Este aparato tecnológico del siglo XX, principalmente del siglo XXI, por favor apáguenlo. Estamos en la casa del Señor. Por favor apáguenlo. Se los pido con el mayor de los amores. Aquellos que tienen sus mates, sus termos, déjenlo en el costado. Durante 2 horas no lo van a necesitar. Se los paso bien. Otro día entré a un lugar donde decía, en un museo que decía prohibido el mate. Wow, en Uruguay. Estamos en la casa del Dios eterno, en la casa del Dios santo, que merece toda adoración, toda alabanza, todo honor y toda honra y toda gloria. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado y poder hacer posible eso. Quiero pedirles por favor que aquellos que puedan se pongan de pie. Vamos a estar mirando 2 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Así que por favor, aquellos que nos puedan buscar, que tengan sus Biblias. 2 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Este es el versículo central que vamos a estar mirando en esta mañana. Vamos a estar observando a través de todas las escrituras, pero este es el versículo central que nos vamos a centrar. Ahí va a estar el bosquejo de esta mañana. Aquellos que les gusta tomar apuntes, tómenlo, está autorizado, no tiene derecho a autor, así que cópienlo tranquilamente. Perdón, 1 Tesalonicenses 5, 18. Claro, fue lo que dije. 1 Tesalonicenses, menos mal que algunos siempre defienden y dicen, no hay 5 capítulos en la Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 5, 18, dice así la palabra del Señor. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo vuelvo a leer. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Padre, queremos darte gracias. Y la eternidad no nos alcanzará para decirte gracias. Gracias por amarnos a pesar de lo que somos. Gracias por compadecerte de nosotros a pesar de lo que somos. Gracias, oh Dios, por darnos una eternidad que no merecemos. Y gracias, Señor, indudablemente, por tu palabra, porque ella nos recuerda quién eres tú para conocerte. Te rogamos, Señor, que seas propicio, mi pecador, en este instante. Y al exponer tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando a través de nosotros y en medio de nosotros. Quita de mí, Señor, todo pensamiento humano, toda ideología humana, todo preconcepto que pueda interrumpir la libre predicación y exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. A modo de introducción, quiero llevarlos un segundito. Deje su Biblia marcada porque va a ser el texto que vamos a estar mirando en esta tarde, en esta mañana. Pero simplemente a modo de introducción quiero ir al libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, está antes de los Salmos.
Job, capítulo 1, versículo 13 al 22. Y a modo de introducción quiero que veamos un poquito lo que fue la vida de Job en un breve lapso, en un breve momento, en el cual todo lo que Job añoraba, todo lo que Job tenía, todo lo que Job deseaba y cualquier ser humano puede desear sobre esta tierra, se derrumbó. Y dice en el libro de Job, capítulo 1, versículo 13, lo siguiente. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuán prestos estamos nosotros para darle gracias a Dios por cuando las cosas nos van bien? Somos rápidos en decirle gracias a Dios cuando tenemos dinero en nuestro bolsillo, cuando en nuestra familia no hay problemas de salud, cuando los negocios nos van bien. En una forma muy rápida nosotros le damos gracias siempre a Dios y está bien. Pero ¿qué pasa cuando todo nuestro mundo se derrumba? O cuando algo en nuestra vida se derrumba. Cuando nos quedamos sin trabajo, cuando no tenemos dinero para darle de comer a nuestros hijos y que puedan comer. Cuando viene un problema de salud en el cual nosotros somos afectados o alguno de nuestra familia es afectado. Este pasaje que vamos a mirar en esta mañana de Primera de Tesalonicenses es una orden clara de parte del Dios eterno. Y comienza diciendo ese versículo, dar gracias en todo. El apóstol Pablo comienza exaltando la conversión y la fe de los tesalonicenses. Nosotros miramos el capítulo 1 y versículos 2 y 3 y el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Los tesalonicenses estaban pasando por grandes tribulaciones. Ahí en el versículo 6 del capítulo 1 dice el apóstol Pablo, y vosotros vinisteis a ser, mire la palabra que utiliza, imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Pero utiliza otra palabra hermosa, con gozo en el Espíritu. Esta porción de las Escrituras hace un relato de Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo llega a Tesalónica y pasa después por Éfeso y va a toda el Asia predicando el Evangelio. No era fácil ser cristiano en el siglo I. No era fácil ser cristiano en el siglo II, ni mucho menos en el siglo III. Porque usted se jugaba la vida por nombre de Cristo. Pero los tesalonicenses fueron ejemplos de fe y de perseverancia. Y dice ahí en el capítulo 1, versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. La exposición de los tesalonicenses a ser expuestos por causa de Cristo y ser perseguidos y tribulados por causa de Cristo, lo único que produjo en la vida de los tesalonicenses es que toda el Asia pudiera decir,
Gracias a Dios por la vida de los tesalonicenses. El apóstol Pablo pasó por grandes tribulaciones también. Cuando nosotros entramos al capítulo 1 de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo dice de que lo agarró una tempestad en el mar, que ellos pensaron y supusieron que sus vidas estaban en gran peligro de muerte. Y cuando nosotros pensamos en todas las tribulaciones a través de todas las escrituras que nuestros hermanos en Cristo han pensado, podemos llegar a pensar en un solo versículo de las Escrituras. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, para el pueblo de Dios. Porque estoy persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A ver, digo eso. Estamos hablando de tribulaciones. Estamos hablando de gente que perdió la vida por causa de Cristo. Estamos hablando de hombres de Dios y mujeres de Dios que perdieron todo por causa de Cristo. Y me estás diciendo de que el que comenzó la obra una vez en nuestra vida la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo las Escrituras, porque esa es la realidad. Dios va a ir perfeccionando el carácter de sus hijos. Y para que Dios vaya perfeccionando el carácter de sus hijos, es necesario de que realmente seamos afligidos muchas veces en medio de las pruebas. Pasar por el fuego de las pruebas. El apóstol Pedro, escribiéndole a la iglesia del Asia Menor, en 1 de Pedro capítulo 1, le dice lo siguiente. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mire versículo 5. Que si sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los cuales vosotros hoy os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La obra de Dios en la vida de la iglesia no ha sido de otra forma más que perfeccionar ese gran baluarte, ese gran oro, que es el pueblo de Dios mediante la aflicción. Cuando nosotros escuchamos muchas veces, si usted viene a la iglesia a partir de hoy, todos sus problemas van a ser solucionados. Si usted hoy comienza y viene a los pies de Cristo, no va a tener ningún problema más en su vida. Déjeme decirle que eso es una irrealidad. Porque en ningún momento de las Escrituras, el Señor Jesucristo, ni en el Antiguo Testamento, Dios ha dicho semejante atrocidad. Cuando nosotros examinamos a la luz de las Escrituras todo lo que fue la vida de los discípulos de Cristo en el siglo I, y miramos a través de la historia de la iglesia, podemos comprobar que esto no es así. Cuanto más comprometidos estamos con el Señor, más aflicciones vamos a tener en nuestra vida. Discúlpenme que lo desanimen esta mañana. Cuanto más comprometidos estemos con el Señor, más aflicciones van a llegar a nuestras vidas. Si es necesario que tengas que pasar por pruebas de fuego. Pero este carácter cristiano que Dios quiere formar en la vida de su iglesia, también es necesario, indudablemente, de que nuestra fe sea probada. Santiago en su carta nos dice lo siguiente, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Miren cómo empieza Santiago. ¿Quién tiene gozo en el medio de la prueba? ¿Quién tiene gozo en medio de la aflicción? Dice el apóstol Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Hermano, ¿cuántas veces hemos orado por paciencia? Yo soy honesto. Y siempre hay alguien que me recuerda, si vas a pedir paciencia, van a venir las pruebas primero. Wow. Pero es la forma que Dios trata con su pueblo. Dios no solamente va a moldear ese oro que Él ha comprado a precio de sangre por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En una forma práctica en nuestra vida de que vamos a ser afligidos por causa de Cristo, sino que nuestra fe tiene que estar realmente probada, pasada por fuego, para comprobar qué clase de valor tenemos, para comprobar qué clase de cristianos nosotros somos. Porque el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesús. Y para perfeccionar este carácter en la vida de la iglesia, es necesario ser afligidos. Es necesario que pasemos por prueba de fuego. Y es necesario, como dice Juan capítulo 15, de que seamos realmente probados. ¿Cuántos de ustedes tienen viña? Viña no, vale, ya me fui. Yo sé que allá atrás hay un tano que en una época tenía. Soy un atrevido porque está sentado ahí atrás y voy a hablar de algo que capaz que indudablemente debe saber más que yo. Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo habla a la gente en una forma práctica para que la gente entienda. Y habla de la pava, habla de la vid, habla de la uva, habla del fruto. Y dice que es necesario que para que produzca más fruto hay que podarlo. ¿Saben todo lo que es podar? No me voy a extender en eso. Si usted no poda una parra, no va a producir más fruto. Si usted no poda una plantita, una flor, no va a producir buenos frutos. Por eso es necesario podarla. Ahora, para podarla, ¿sabe qué? Tiene que cortar, tiene que arrancar y tiene que tirar. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida por medio de las aflicciones muchas veces. Acabamos de celebrar la mesa del Señor. Y yo no quiero que usted me responda, simplemente quiero que lo piense. ¿Cuán conscientes somos de lo que estamos haciendo? ¿Somos conscientes de que estamos celebrando, recordando la muerte de Cristo por nuestro pecado? ¿Somos conscientes que cuando nos presentamos delante de Dios como pueblo de Dios, si bien Él nos recibe tal cual somos, ninguno de nosotros, escúchenme bien, ninguno de nosotros tiene la potestad de vivir vidas que deshonoran a Dios? Ninguno de nosotros. Cuando nosotros llegamos al pie de Cristo, con nuestros pecados, con nuestra iniquidad, dice que nos perdona, nos justifica, nos santifica, nos redime, para que seamos un pueblo adquirido, nación santa, para Él. Ese que nos compró a precio de sangre en una oportunidad, vendrá a buscar a su iglesia, a usted que está sentado ahí, a mí que estoy parado también, para presentarnos delante de Dios, como dice Efesios, presentarnos delante del Padre sin mancha. Hermanos, tenemos que prestar atención a lo que estamos leyendo. Sin mancha. Y muchas veces nosotros como cristianos estamos viviendo vidas que realmente en vez de glorificar y exaltar el nombre del Dios eterno y Hijo, lo estamos desarrollando. Vestimos como el mundo, hablamos como el mundo, nos comportamos como el mundo, vivimos como el mundo, pero participamos de la mesa del Señor del mundo. El que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y muchas veces las aflicciones que vienen a nuestra vida es porque Dios también a veces tiene que empezar a tolerar esas cosas en nuestra vida, como dice Juan capítulo 15, para que produzca vida. Pero para que produzca más fruto, Él va a tener que arrancar, va a tener que cortar, y va a tener que sacar. ¿Y eso sabe qué, hermano?
Muchas veces nos va a doler. Muchas veces nos va a doler. Pero es necesario que lo hagamos. Las tribulaciones son siempre para glorificar a Dios. Cuando nosotros llegamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, vemos allí a Lázaro. Y vemos a dos de sus hermanas en tiempos diferentes, llegando el Señor Jesús hacia ellas. Y lo interesante que a las dos hermanas le dice exactamente lo mismo. ¿No te he dicho, Marta, que si creyeres verás la gloria de Dios? Y ya sigue un poco más adelante y le dice a la otra hermana, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y ellas pensando en la resurrección y pensando, y estaba correcto, pero no del todo correcto. El Señor Jesús se compadeció y lloró. Porque el Señor Jesús conoce indudablemente y sabe las consecuencias que ha traído el pecado en la humanidad. Pero nosotros miramos a través de las Escrituras, al analizar las Escrituras en todo su contexto, que todas las tribulaciones de los hijos de Dios son siempre, y escúchenme bien, siempre para glorificar a Dios. No significa que las entendamos, no significa que las compartamos, pero son siempre para glorificar a Dios. Acompáñenme un segundito, por favor, al libro de Job, nuevamente. Porque desde el versículo 13 al 19 del capítulo 1, Job recibe mala noticia tras mala noticia, tras mala noticia, tras mala noticia, tras mala noticia. Job tenía todo lo que un hombre, un ser humano normal podría tener. Dinero, posesiones, casa, 7 hijos, una hermosa mujer que dijo después que se muriera y que maldijera a Dios, eso lo dejamos aparte. Pero tenía todo lo que un ser humano podía desear en el alma. Pero en cuestión de un ratito, él empieza a recibir mala noticia, mala noticia, mala noticia, mala noticia. Todo aquel mundo que Job pensaba que era perfecto, se arruinó. Pero es interesante cuando nosotros llegamos allí al versículo 20, al versículo 22. Porque en ningún momento a través del libro de Job nosotros vemos que Job dijo algo en contra de Jehová, sino todo lo contrario. Dice Job, capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bendito. El hombre más grande de la historia de la humanidad, Alejandro Magno. Un hombre que llegó a conquistar todo el imperio oriental. Uno de los máximos guerreros que hubo sobre la historia, máximos estrategas militares que existió sobre la historia. Siendo muy joven, llegó el emperador más grande que hubo sobre la tierra, con el imperio más grande que existió sobre la tierra. Sin embargo, cuando Alejandro Magno murió y estaba muy enfermo, agonizando, le dijo a sus médicos una realidad. ¿Saben qué? Yo cuando muera, yo quiero que ustedes me dejen las manos y los pies fuera de lo que nosotros llamamos ataúd hoy. Alejandro, sos el emperador más grande que existe sobre la tierra. Has conquistado lo que nadie ha conquistado sobre esta tierra. Te mereces toda la pompa que pueda existir sobre esta tierra. Alejandro le dijo estas palabras que Job le dijo. No estoy diciendo que sea cristiano, estoy diciendo que repitió lo mismo. Alejandro Magno dijo, vine sin nada a esta tierra y me voy a ir sin nada hacia la otra. El hombre más grande de la historia universal. Cuando nosotros llegamos al capítulo 42 de Job, en el versículo 12, vemos la recompensa que Dios le dio a Job por Job ser fiel a Dios.
durante el tiempo de aflicción. Ayer, mientras celebrábamos una ceremonia de casamiento, felices y contentos, por otro lado, otra ceremonia, había mucha tristeza. ¿Ha pensado usted que esa es parte de la vida? Cuando nosotros llegamos al libro de Eclesiastés, nos dice de que hay un tiempo para nacer, un tiempo para crecer, un tiempo para morir. Y en un mismo día, en una misma hora, muchos se regocijan por un casamiento, por el nacimiento de una criatura, pero otros están llorando por la pérdida de un ser querido. Job supo lo que era eso. Pero cuando nosotros llegamos al capítulo 42, luego de mirar todo el libro de Job, vemos que cómo Dios lo bendijo por él haber sido fiel. En ningún momento de toda la aflicción de Job dijo algo en contra de Dios. Y las Escrituras nos muestran que todos estos hombres, a través de todas las Escrituras, tenían algo en común. Hombres y mujeres eran temerosos y apartados de Dios. Si usted comprueba las Escrituras, la realidad de lo que vivieron los apóstoles y la realidad de lo que vivió toda la iglesia a través de la historia de la iglesia, usted puede comprobar de que eran hombres y mujeres que temían a Dios, honraban a Dios y exaltaban el nombre de Dios. La historia de la iglesia nos cuesta indudablemente de los mártires cristianos, comenzando por los apóstoles y podríamos terminar con Justino Mártir, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Hudson Taylor, John Bunyan, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos hombres tuvo algo en particular. Ignacio de Antioquía con Policarpo, por ejemplo, fueron testigos y fueron discípulos del apóstol Juan. Uno de ellos murió en el Coliseo Romano, comido por las fieras. El otro, siendo ya un hombre de 86 años y estando crucificado, fue prendido fuego vivo y le decían una y otra vez: maldecía a Dios, denegad de tu fe. Y este hombre de 86 años, allí prendido fuego, dice: ¿cómo voy a deshonrar y cómo voy a denegar y cómo voy a deshonrar el nombre del Dios que me salvó, que me perdonó, que me justificó, a pesar de lo que era, que me ha cuidado durante más de 80 años, como nadie sobre esta tierra me ha cuidado? Cuando nosotros miramos la historia de John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, aquellos que han tenido la oportunidad de leer el libro o mirar la filmación, John Bunyan fue un caso rarísimo en la historia, porque John Bunyan estuvo 12 años preso en una cárcel en Inglaterra, con una particularidad. ¿Sabe cuál era? Que las puertas de su celda estaban abiertas. Las puertas de John Bunyan nunca se cerraron durante 12 años. Las puertas de John Bunyan fueron abiertas con una cláusula: denegar tu fe. Decir que la salvación no solamente por gracia, sino que tenemos que cumplir los rudimentos de lo que la iglesia nos dice que tenemos que hacer. Y John Bunyan dijo en todo instante: de ninguna manera. De ninguna manera. Y mientras que John Bunyan estaba pasando por ese tiempo, su esposa estaba embarazada. Casi pierde a uno de sus hijos. Y sin embargo, John Bunyan se mantuvo fiel a su creencia. El Señor ha dejado ejemplos en su palabra para recordarnos y alentarnos a que sí es posible dar gracias en toda situación. Y esto implica indudablemente que o mejor dicho, no implica que hayan entendido por qué o para qué Dios hace las cosas. Pero sí entendieron y aceptaron una cosa con nosotros: procurar entender la soberanía de Dios. Ayer yo hablaba con un hermano justamente de eso. Muchas veces como cristianos nosotros no entendemos las cosas que vienen a nuestra vida y muchas veces como cristianos no las aceptamos porque no hemos llegado a comprender lo que es la soberanía de Dios. ¿Sabe lo que es soberanía? Poder absoluto, gobierno absoluto.
Y el libro de Job nos habla, y no lo vamos a mirar ahora para no extendernos mucho, pero el libro, los Salmos y tantos de otras porciones de las Escrituras nos hablan de la omnisciencia, de la omnipotencia, del todo poder de Dios y la soberanía absoluta que Dios tiene sobre su creación. Job capítulo 20, Job capítulo 40, Salmo 19, Salmo 15, Salmo 135, Daniel capítulo 4, y usted puede buscar a través de todas las Escrituras. Solo Dios es totalmente soberano de hacer conforme a su voluntad en toda su creación. Solo es posible dar gracias a Dios en todo momento cuando se entiende la soberanía absoluta de Dios. Cuando nosotros llegamos al libro de Romanos, capítulo 11, versículo 35, dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Eso es entender de que Dios es un Dios soberano. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Ahora, ¿qué entendemos por todas las cosas? ¿Todas las cosas no son las circunstancias también que pasan en nuestra vida? Todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. La soberanía de Dios es un atributo que no es transferible, es solamente de parte de Dios y de Dios. Todos podrían haberse preguntado por qué o para qué. Sin embargo, nunca lo hicieron, porque sabían de que indudablemente la soberanía de Dios era absoluta. Y eso nos lleva a la segunda parte de este versículo de 1 Tesalonicenses 5. Dice el apóstol Pablo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. La pregunta correcta en medio de todas las tribulaciones que el apóstol Pablo pasó y que la iglesia de Tesalónica estaba pasando en este momento, no era por qué ni para qué, sino que era quién. Hermanos, miren qué diferente que es la pregunta. Ellos en ningún momento se cuestionaron ni por qué ni para qué, sino la pregunta que se hicieron ellos era quién. ¿Quién es el que manda las pruebas a la iglesia? ¿Quién es el que perfecciona la iglesia? ¿Quién es el que tiene el control absoluto sobre la iglesia? ¿Quién es el que hace conforme a su voluntad sobre la iglesia? Es Dios. Y el apóstol Pablo, cuando le está escribiendo aquí a los tesalonicenses, le está diciendo, den gracias en todo. ¿Saben por qué? No solamente las cosas buenas, sino aquellas cosas que a nuestro parecer son malas, las tribulaciones, las aflicciones, las necesidades. Den gracias en todo. ¿Saben por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. No le está hablando a cualquier tipo de persona, le está hablando a una iglesia, la iglesia de Tesalónica. Dad gracias en todo, porque esto que está pasando en este momento, aunque no lo entiendas, es la voluntad de Dios para vosotros. Quien permite las pruebas, quien tiene el absoluto control sobre la situación es Dios. Quien va a ser glorificado es Dios. Y escúcheme esto. Aun si fuera necesario que utilice al mismo Satanás para que Él sea glorificado. Vuelvo al libro de Job, capítulo 1, versículo 20. Job, capítulo 1, versículo 20. Cuando nosotros estudiamos el libro de Job, tenemos que empezar a analizar punto por punto. No fue Satanás el que vino a golpearle la puerta a Dios a decirle que quería tentar a Job. No fue Satanás el que vino a decirle, Dios, por favor, te ruego que me dejes tentarlo a Job, a ver qué es lo que va a hacer él. ¿Usted se percató de que Satanás entró en acción cuando Dios le dijo que lo hiciera? Satanás comenzó a obrar y a tratar en la vida de Job. Ese hombre temeroso, como dice el versículo 1, apartado del mal, hombre de Dios. Cuando Dios le dijo a Satanás, mira, yo también hicimos. No fue Satanás el que vino a golpear la puerta de Dios. Y ahí cuando llegamos al capítulo 1, versículo 20, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
esa expresión se postró en tierra, en el original significa echarse sobre la tierra reconociendo la majestad de alguien que era mucho superior, muy superior. ¿No? Esa es la expresión que utiliza ahí. Y dice que Job, en medio de todas esas aflicciones que estaba pasando, él dice que se rapó su cabeza, se puso en silicio sobre su cuerpo y dice que se postró reconociendo la majestad de Dios, no reconociendo y lamentándose, echándose sobre una cama y llorando todo el día. Reconoció la majestad de Dios. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina el versículo? Y le adoró. Le adoró. Dice 1 Tesalonicenses: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y esa palabra porque muestra un sentido lógico por el cual dar gracias en Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Y termina el versículo diciendo, 1 Tesalonicenses 5:18: para con vosotros en Cristo Jesús. El hecho de saber de que Dios el Padre, en su infinita soberanía, va a realizar su sola voluntad sobre sus hijos en Cristo Jesús, da una plena seguridad para darle gracias en todo. Y hermanos, esta seguridad en Cristo comenzó indudablemente para su iglesia en la misma salvación. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: ¿Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando no queríamos saber absolutamente nada con Dios, cuando estábamos apartados de Dios, cuando le habíamos dado la espalda a Dios, aún a pesar de esa situación, en Cristo Jesús, Dios nos dio la seguridad para ser salvos. Y Brandon había leído ahí en 1 Corintios, justamente, en Romanos capítulo 8, cómo continúa diciendo el apóstol Pablo: si Dios nos otorgó la salvación en Cristo Jesús, aún estando muertos en delitos y pecados, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Job lo entendió. De tener absolutamente todo, perdando todo en un instante. Sin embargo, lo que hizo fue postrarse, reconociendo la soberanía de Dios para que Dios fuera exaltado. Las Escrituras nos enseñan que Él estará con nosotros para siempre. Cuando nosotros agarramos Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo comienza a decirle a sus discípulos: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Consolador. Capítulo 15, les vuelve a enseñar de nuevo a los apóstoles: es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Consolador. Capítulo 16, vuelve a enseñarles nuevamente. 3 capítulos está enseñándoles una y otra vez: yo estaré con vosotros hasta el fin. Cuando nosotros llegamos a Mateo capítulo 28, al final, en la gran comisión, el Señor Jesucristo les da esa gran responsabilidad a la iglesia de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y termina con estas palabras: yo estaré con vosotros hasta el fin. Hasta el fin, no va a ser una parte, no va a ser algo. Voy a estar con ustedes hasta el fin.
¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, mejor que nadie, sabía lo que se venía. No solamente para Él, sino para la iglesia de Cristo. Hermanos, nosotros estamos sentados aquí cómodos. Estamos con aire, estamos con ventilador, algunos están con sus abanicos. Tenemos la oportunidad de estar sentados. Sabemos que nadie va a entrar por esa puerta si vamos presos por predicar a Cristo. Salimos todos hacia ahí afuera y vamos a predicar de Cristo. Y nadie nos va a llevar presos. En el siglo I no era así. En el siglo XXI hay lugares que no es así. Tenemos hermanos que están sufriendo por causa de Cristo. Y nosotros tenemos todas las comodidades para serle fiel a Dios. Ahora déjeme decirle esto. Todo lo que las Escrituras nos enseñan en cuanto a dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, va a ser imposible de poder entenderlo y de poder aplicarlo a su vida si usted todavía no tiene una relación íntima con el Señor. Y esta relación íntima comienza indudablemente con una confesión de pecados, un arrepentimiento. Cuando nosotros llegamos al libro de Romanos, capítulo 3, nos muestra la verdadera condición del ser humano. Nos dice que no hay bueno ni aún uno, que no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Y termina ese pasaje en el versículo 19, dice, no hay temor de Dios en ellos. Llegamos al versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, miren el juicio de Dios, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es necesario que nosotros entendamos qué es lo que nos dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Porque todo lo que hemos expuesto durante esta mañana y todo lo que las Escrituras nos puedan decir en cuanto a poder llegar a entender la soberanía de Dios en tiempos de aflicciones a nuestra vida, si usted no tiene una vida real con Cristo, va a ser imposible poder solucionarlo, poder entenderlo, poder vivirlo. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La única forma y lo que Dios más está interesado en tu vida hoy, en su vida hoy, no es tratar de solucionarle sus problemas. Lo que Dios está interesado más que nada hoy en su vida es por su alma. Y la necesidad que usted tiene de venir a sus pies hoy, no mañana, hoy, si todavía no ha arreglado sus cuentas con el Señor. Ahora, déjenme decirle esto, con que venga a la iglesia no basta. Con que sepa la Biblia de tapa a tapa no basta. Con que se haya criado en un hogar cristiano no basta. Con que sea hijo, nieto, sobrino de, no basta. Porque Dios no tiene nieto, no tiene sobrino, no tiene hijado, no tiene nada. Dios tiene hijos. Y lo que Dios está interesado hoy por usted es que realmente usted pueda llegar a ser el hijo de Él. Juan capítulo 1, versículo 11. Dice, a lo suyo vino el Señor, hablando el apóstol Juan, hablando al pueblo de Israel. Y que es un buen ejemplo para la humanidad entera. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. La humanidad no quiere saber nada con Dios. Y espero que no sea su situación hoy. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve. Todos somos ateos hasta que un hijo se nos enferma y se nos está por morir. Todos somos, y nadie nos interesa de parte de Dios hasta que nos empieza a faltar el trabajo y no tenemos para darle comer a nuestros hijos. Ahí nos acordamos de que, wow, hay alguien. Y yo anhelo que no sea su situación hoy. Pero si es esta su situación hoy, lo que Dios está interesado antes de solucionarle todos sus problemas que no van a ser solucionados, es primeramente que usted arregle su alma. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El gran mensaje en el Nuevo Testamento de los apóstoles es arrepentidos y convertidos. No era sanidad y prosperidad. Era arrepentidos y convertidos.
No hay otro mensaje en el Nuevo Testamento en el cual haya empezado como Juan el Bautista. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Arrepiéntanse, conviértanse. El Señor Jesucristo mismo caminando por Galilea. Arrepiéntanse, conviértanse. El reino de los cielos ha llegado. Los apóstoles, Hechos capítulo 2. En adelante. Cada uno le oía en su propia lengua como era expuesta la palabra de Dios. Y el llamado al Nuevo Testamento, no hay un nombre bajo el cielo en el cual el hombre pueda ser salvo, sino en Jesucristo. Yo no sé cuál es su comisión hoy en día. No sé en qué comisión vino, o en qué condiciones. Lo que sí sé es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y lo que la palabra de Dios nos enseña es que Dios está interesado primeramente por tu alma, más que nada sobre él. El libro de Hebreos nos dice de que hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el día de salvación, no mañana. Hoy es el día en el cual tenemos que arreglar nuestras cuentas con Dios. Las personas sufren desconsoladamente porque no tienen al Espíritu Consolador. Sin embargo, una y otra vez el Señor Jesucristo le ha dicho a la humanidad: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero somos tan orgullosos de que pensamos de que no necesitamos de Dios hasta que lo necesitamos. Somos tan orgullosos en nuestro ser de que le vamos dando la espalda a Dios durante toda nuestra vida hasta que nos empiezan a pasar cosas en nuestra vida que ahí nos hacen mirar hacia atrás y decir: oh, Dios existía, Dios ha creado. Solo Cristo y solo en Cristo podemos encontrar la paz que necesitamos. No en una religión, en una persona que está dispuesta hoy, indudablemente, a darle esa paz que usted necesita. Durante muchos años hemos recorrido muchos hospitales. Durante muchos años hemos tratado con muchos ancianos. Durante muchos años hemos predicado el Evangelio por casi todo el mundo. ¿Y sabe qué? La condición del hombre no cambia. En Artigas, en Salta, en Mercedes, en Rivera, en Montevideo, La Paz, Soriano, la condición del hombre no cambia. Y es triste ver cómo el ser humano, al momento de que se está muriendo, se acuerda de que hay Dios. ¿Qué estás esperando? Quizás no tengas esa oportunidad. El hombre que estuvo al lado de la cruz de Cristo tuvo esa oportunidad porque quizás usted no la tenga. Un hombre ayer estaba parado celebrándole el matrimonio a su hijo y en un segundo se murió. ¿Qué garantía tiene usted de que antes de que salga de aquí no va a estar delante de la presencia de Dios? Y si todavía no arregló sus cuentas con Él, ¿cómo se va a parar delante de Dios que cree ese santo? Hoy es el día de salvación. Yo no sé qué clase de problema usted está pasando, pero la palabra de Dios nos dice un gran amor. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios. Y esa paz que es transmisible después que somos cristianos, hijos de Dios, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio del dolor más profundo que podamos tener en nuestra vida. Para aquellos que ya somos cristianos, las Escrituras indudablemente nos alientan a vivir vidas en santidad e integridad. Romanos capítulo 12 es una buena exposición de lo que Dios anhela y desea para nuestra vida a través de todas las Escrituras.
Y es imposible agradar a Dios en tiempos de tribulación y angustia cuando descuidamos los medios de gracia que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios. Dios nos ha dado medios de gracia en el cual nosotros deberíamos de agarrarlos en tiempos de bonanza para que cuando vengan los tiempos de aflicción nosotros estemos cimentados sobre un buen cimiento y no seamos movidos de nuestra fe. Qué diferente sería la vida de nosotros como cristianos si en vez de estar tanto tiempo enfrente de una computadora, estar tanto tiempo enfrente de un celular, dedicáramos tiempo a orar, a sacarnos callos en nuestra rodilla, a estudiar la palabra de Dios y a estar en comunión con los santos. Qué diferente que sería la vida de la iglesia. Dios ha dado estos medios de gracia para que nosotros lo podamos utilizar. Hermanos, no hay ningún soldado que no se prepare para la guerra porque sabe que en algún momento la va a tener que enfrentar. Por eso los soldados se entrenan mientras que no hay guerra. No es porque no tengan nada para hacer. Se entrenan porque justamente en algún momento quizás pueda venir. Y un soldado que no se prepara para la guerra se va a venir a él y lo va a destrozar. Eso es un buen ejemplo de lo que nosotros somos. Somos soldados de Cristo. Y como buenos soldados que decimos ser de Cristo, debemos estar preparados en todo tiempo para dar batalla de nuestra fe. Con estos medios de gracia que Dios nos ha dado. Las Escrituras nos advierten que no contristemos al Espíritu Santo, complaciendo el pecado. Efesios capítulo 5, Gálatas capítulo 5 nos hace una excelente exposición de lo que es vivir en la carne y lo que es vivir en el Espíritu. Pero las Escrituras también nos muestran de que crezcamos en la gracia. Crezcamos en la gracia. Sacando nuestra mirada de las cosas que están en este mundo, que son perecederas, que las vamos a perder, que no las vamos a llevar a ningún lado, y que pongamos nuestra mirada en los cielos. Colosenses capítulo 3. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tantas veces leemos esos versículos, pero a veces Dios tiene que agarrar un mazo para partirnos la cabeza y el corazón para que podamos llegar a entenderlo. Vivimos, nos afanamos cosas de este mundo. Cuanto más tenemos, más queremos. Más dinero, más dinero. Más propiedades, más propiedades. Parece que no nos alcanza. Colosenses capítulo 3 dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y no estoy diciendo de que no seamos agradecidos por lo que el Señor nos ha dado. Tenemos que ser agradecidos, pero no tenemos que vivir para ellos. Hay una gran diferencia. ¿Qué hay de la oración? Si nosotros miramos un versículo antes, de ahí de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, el versículo 17 nos dice 3 palabras. Orad sin cesar. No sin cesar, sin cesar. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a la oración? Jóvenes, adultos, ancianos, matrimonios, novios, ¿cuánto tiempo estamos dedicando a la oración? Si no aprendemos a sacar callos de nuestras rodillas, no esperemos absolutamente nada de parte de Dios. Y vuelvo a decir lo mismo que dije al principio. Si ocupáramos el mismo tiempo que utilizamos para estar en el internet, para usar los medios de comunicación, para orar y estudiar la palabra de Dios, la vida de la iglesia sería totalmente diferente. Iglesia hablo en nosotros particular, no estoy hablando del templo, estoy hablando de la iglesia del Dios viviente. Nuestras vidas serían diferentes. El apóstol Pablo, los apóstoles a través de todas las escrituras nos enseñan, al igual que el apóstol Pablo ahora, orar en todo momento. El Señor Jesucristo cuando estaba en Getsemaní le dijo a los apóstoles, no pudieron estar una hora orando. Para algunos es una eternidad. Para algunos es una eternidad estar una hora sentado escuchando la palabra de Dios. Ahora, ¿qué demuestra eso? Que no tenemos hábito de estudiar la palabra de Dios si no tenemos hábito de orar. Eso es lo que tenemos. Y podremos aparentarse a los mejores cristianos. Nos ponemos una corbata, venimos al templo,
Pero estamos mirando la hora para que se termine todo de una vez, para ir a hacer las cosas seculares que hacemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Cuando el Señor Jesucristo le estaba diciendo que se María a los apóstoles, ¿no pudieron orar una hora? Orar para que no caigan en tentación. Mire qué importante que es la oración. Cuando el apóstol Pablo y Silas estaban encarcelados, se tiraron en el piso, lloraron durante todo el tiempo que estuvieron allí presos, lamentándose ellos, pobrecito, acá estoy. Dice que cantaban alabanzas y oraban al Dios vivo. No se tiraron en un rincón, oraron, cantaron. Cuando nosotros entramos en Apocalipsis capítulo 5, capítulo 4, en la adoración del Cordero y en la adoración del que está sentado en el trono, vemos alabanza y oración. No vemos otra cosa en las Escrituras. A mí me causa vergüenza ser confortado por la palabra de Dios y saber que yo muchas veces no estoy diciendo eso. De que mis rodillas todavía no han sacado callo. De que no me tomo muchas veces el tiempo para escudriñar las Escrituras y estudiar las Escrituras para conocer al Dios vivo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Estoy seguro que si le pregunto a alguno de memoria, alguno lo va a saber, porque es uno de los versículos más conocidos de las Escrituras, en el cual todos lo sabemos de memoria. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice la palabra del Señor lo siguiente: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Verdad? Conforme a su propósito son llamados. Nos encanta ese versículo. ¡Wow! Cuando leemos, sabemos que todo obra para bien. Esperemos un segundito. ¿Se dio cuenta cómo comienza el versículo? ¿Cómo empieza el versículo? Y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Sabe usted, hermano, de que de Génesis a Apocalipsis, cada vez que la palabra de Dios habla de amar a Dios, está hablando de obedecer muchas veces a Dios? No hay amar a Dios sin obediencia a Dios. Entonces, cuando vaya a recitar este versículo, piense un instante en lo que está leyendo. El mandamiento de Jehová eterno dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Repetido nuevamente en el Nuevo Testamento por el Señor Jesucristo. E indudablemente cuando nosotros preguntamos a la iglesia, ¿amamos al Señor? Toda la iglesia dice sí. Si preguntamos, ¿todos obedecemos al Señor? Quizás ahí ya baja el porcentaje. Recuerda esto. Todo el Antiguo Testamento, cuando Dios le decía al pueblo de Israel de que mostrara su amor para con Jehová, la obediencia. Y en el Nuevo Testamento Dios no ha cambiado, porque Dios no cambia. Y por último, de esos dones de gracia que Dios ha dado a la iglesia, indudablemente la comunión con los santos. ¿Saben lo que es la comunión con los santos? Esto es la comunión con los santos. No de San Patricio, San Cayetano, San Hipólito y San no sé cuánto. Esto es lo que la Biblia habla de la comunión con los santos. El lunes a sábado muchas veces tenemos tiempo para todo. Los jueves nos juntamos para jugar al fútbol. El lunes a sábado posiblemente trabajamos 8 horas, 10, 12, 14. Nos tomamos tiempo con nuestra familia, quizás 1 o 2 veces por semana, viajamos, andamos. Pero no tenemos una hora para venir los miércoles a la reunión de oración. Miren lo que le estoy diciendo, 1 hora. Demasiado bondadoso, ¿no? 1 hora.
No tenemos 2 horas para venir el domingo, el día del Señor. Escúcheme bien. El día del Señor. No tenemos 2 horas para venir a la casa del Señor. Ah, hermano, estoy tan cansado. He trabajado de lunes a sábado. Estoy muerto. Pero el domingo de tarde puedo ir a la playa. Hermano, no puedo ir. Mira, estoy tan cansado, no puedo ir a la iglesia. ¿Sabe lo que es tomar un ómnibus? Yo vivo allá del otro lado de la ciudad. Tengo a veces que tomar quizás 2 ómnibus para venir a la casa del Señor. Estoy orando para que el Señor me dé un autito, un cachilito. El Señor nos bendice. Ven el cachilito. El domingo, en vez de estar en la casa del Señor, se van a ver el partido de las gallinas. Digo, perdón, de cuadrito ese que está en la 101 ahí. Bueno. Perdón, se me escapó. Fue sin querer. Hermanos, ¿se da cuenta? Los otros días me escribió un hermano que está en Afganistán. Tenemos un hermano en Japón. Están siendo perseguidos por causa de Cristo. Perseguidos por causa de Cristo. El gobierno no les permite tener un local en el cual ellos reunirse para glorificar el nombre de su Dios. El gobierno no les permite que se reúnan ni siquiera en casas para que ellos puedan glorificar a Dios. En el Uruguay, por la gracia y la misericordia de Dios, desde el año 18 de julio del año 1830, el Uruguay tiene libertad para poder tener un templo y para poder salir a la calle y predicar el Evangelio. Y muchas veces como cristianos nosotros ponemos excusas para no estar en la casa de Dios cuando deberíamos estar en la casa de Dios. Primeramente porque es un mandamiento. Segundo porque es un gozo y un placer. Estamos hermanos juntos, como dice el Salmo 133. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, dice el Salmo 122. Hermano, si nosotros como soldados de Cristo, ahora en tiempo de paz en su vida, en sus ministerios, no aprovechamos estos medios de gracia que Dios nos ha dado, ¿cómo vamos a enfrentar el día que vengan las batallas? ¿Cómo vamos a estar parados de pie cuando mañana nos quedemos sin trabajo? ¿Cómo vamos a permanecer parados en medio de la aflicción cuando veamos que un hijo nuestro se nos está muriendo? ¿Cómo vamos a estar parados de pie cuando perdamos todo lo que en esta vida nos costó tanto esfuerzo un día de hoy? Explíquemelo, porque yo en 30 años no lo entendí. Porque sin Cristo es imposible. Es imposible. Quiero terminar en esta mañana con el ejemplo que el Señor Jesucristo hizo en cuanto a los 2 cimientos. Hemos hablado de las aflicciones. En primera de Tesalonicenses dice de que debemos de dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios perfecta para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, el Señor Jesús habló de 2 cimientos. Y dice que un hombre construyó su casa sobre la arena. Y dice que cuando vino marejadas y cuando vino viento, su casa fue desolada. Se derrumbó, se cayó. ¿Por qué? Porque no tenía un buen fundamento. Sin embargo, dice, otra persona, construyó su casa sobre la roca. Y dice que vinieron marejadas y vino tempestuosos. Y dice que no la pudo mover, porque su casa estaba sobre la roca firme. Las Escrituras nos enseñan de que Jesucristo es nuestra roca firme. Pero ¿sabe qué? Dios no es Aladín, en el cual yo cuando estoy en problemas empiezo a frotarlo y
Diosito Santo, mandame esto porque necesito esto. Estoy sin trabajo y durante todo el tiempo de mi vida nunca me acuerdo de Dios. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Somos la iglesia del Dios vivo, eterno, en el cual dijo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora, ¿cuál es tu responsabilidad como iglesia de Cristo? ¿Cuál es mi responsabilidad como iglesia de Cristo? ¿Vamos a esperar que vengan las aflicciones, los dolores, las pruebas para acordarnos de quién es Dios? ¿No sería más lindo ahora que estamos en tiempo de paz, de poder utilizar estos medios de gracia que Dios nos ha dado, para que cuando vengan las aflicciones estemos sobre la roca firme? Y nada nos pueda mover. ¿Y saben por qué? Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. La gloria de Dios, la excelencia de Dios, la glorificación de Dios por medio de la persona de Jesucristo. Hermano, el Señor quiere hacer una obra grande en tu vida y en mi vida. Y quiere hacerlo hoy. No te vayas sin arreglar tu cuenta con Dios primeramente que nada, si todavía no lo has hecho. Y si eres parte de la iglesia de Cristo, recuerda esto. Estamos viviendo en un tiempo de paz. Quizás en tu vida en este momento, mañana no sabes lo que va a pasar. Aprovecha hoy el tiempo para utilizar los medios de gracia que Dios te ha dado, para estar firme cuando venimos a batallas finales. Que el Señor bendiga su palabra. Muchísimas gracias por haberme permitido compartir con ustedes. Enrique, ¿puede orar por favor y culminar la reunión? Queremos darte gracias y bendecirte, nuestro Dios y Padre, porque, como dice la Escritura, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los sencillos. Siempre que tenemos esta bendición de abrir tu palabra, recibimos el alimento, el aliento para seguir adelante en tus caminos, y te agradecemos por eso. Te damos gracias por este tiempo juntos y queremos pedir, Señor, que tú estés bendiciendo a cada familia acá representada y nos estés guardando y librando a todos y todo el mundo. Y en especial, Señor, queremos rogar que estés fortaleciendo y consolando a nuestros hermanos que hoy están pasando por un momento de dolor a causa de la partida de un ser querido. Que tú, Señor, seas con ellos, les confortes, les consueles y la esperanza del reencuentro bendito en tu santa presencia llene sus corazones para que puedan aceptar esto y seguir adelante contigo. Recomendamos a ti, a Lorelei, la esposa de Rubén, a Evangelina, a Cristian y a toda la familia, Señor, que tú seas con ellos y los bendiga, los fortalezcas. Esperamos en ti en todas las cosas y nos ponemos todos en tus benditas manos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén.